Buenos días, hoy es 2 de octubre, estamos con Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo, tal vez el hombre más conservador de Guatemala, platicando, haciéndole aquí la cobertura a Karina en su programa. ¿Por qué no da las palabras de bienvenida? Pues Aquiles, mil gracias por la invitación de hoy. Creo que es pertinente manifestar nuestro pesar por las valiosísimas vidas que se perdieron el día de hoy en el Cambrai, en la zona 10. Sí. Tengo entendido que alrededor de 15... 150, entiendo yo, viviendas. Más o menos, yo sabía que entre unas 15 y 20 viviendas habían sido totalmente soterradas, a una hora en la que toda la gente está en su casa, creo que fue a las 3 de la mañana, una tragedia terrible que enluta a el pueblo de Guatemala, indudablemente. Además, pues, de esa nota trágica, ¿qué es lo importante para estos momentos? Bueno, siempre, Aquiles, la tragedia golpea más fuerte a quienes menos tienen, ¿verdad? Obviamente, eso es una triste realidad que hoy se viene a evidenciar. La gente que murió, desafortunadamente, es gente de escasos recursos. Tengo entendido que incluso hay algunos atletas, algunos jugadores profesionales de squash entre los fallecidos. Ah, sí, eso no sabía yo. Sí, a mí me lo contaron hoy muy temprano, pero me habían dado la noticia de 150 familias. Y pues para variar, es eso. O sea, la tragedia enluta siempre en nuestro país o golpea más fuerte, y creo que así es en todo el mundo, a quienes menos tienen. Esa situación de pobreza, esa situación de extrema pobreza que atenaza a la mayor parte de los habitantes de Guatemala, que no hay forma que logremos atenuarla, no hay forma que logremos disminuirla. Se presentan otros fantasmas ahora sumamente peligrosos con respecto del tema económico del país, que todo se reduce, Aquiles, a que plata. No hay dinero. Todo es dinero. O sea, dinero estamos hablando de plata, eso es, estamos hablando de dinero. Hace pocos días fui invitado a un almuerzo que organizó Fundesa, con miras al próximo evento de NAE, que está programado para la semana entrante, en donde se explicó, en donde se dio a conocer cifras muy interesantes, en una exposición muy amplia y con mucha profundidad con respecto al tema económico de nuestro país. Económico, pero que te interrumpa, ¿económico o financiero? Es que las dos cosas van de la mano, Aquiles, ¿verdad? Son dos cosas que van indudablemente unidas, las finanzas y la economía. Se hablaba de la creación de alrededor de 56,000 puestos de trabajo, si mal no recuerdo, que se dieron este año en Guatemala. ¿Formales o informales? Formales. Ahora, ¿serán nuevas inscripciones al IX o será estadística de quién? Imagino que sí son nuevas inscripciones al IX. No fue tan a profundidad la plática, pero sí estamos hablando de empleos formales. Ahora, aquí vemos, y aquí creo que es importante que entremos ya al tema desde la perspectiva que por lo menos a mí me interesa, Aquiles. Se está hablando de 56,000 puestos de trabajo que se crearon este año, pero no se habló en esa oportunidad de los puestos de trabajo que se perdieron este año. Exactamente, esa va a ser mi intervención. Podemos hablar o tenemos que hablar, por ejemplo, de lo que sucedió en Repsa, en el Río de la Pasión. La ley de desarrollo rural, la ley de la maquila. Solo en Repsa se perdieron alrededor de 6,000 puestos de trabajo. Hay 6,000 personas que van a dejar de llevar ingresos a sus familias. Pero la empresa realmente está cerrada. Está cerrada la empresa. No puede entrar nadie a la empresa. Es decir, la plantación corre el riesgo de arruinarse porque no puede ser atendida. No puede entrar absolutamente nadie a poner un pie dentro de las instalaciones y dentro de la finca. Entonces, estamos hablando de una pérdida millonaria en cuanto al capital que está invertido ahí y además en cuanto a la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron.
Y los puestos de trabajo que se podían perder ahí son puestos de trabajo valiosos porque no hay otro empleo en la zona o por valiosos por el trabajo, por sus beneficios. Bueno, obviamente son puestos de trabajo, estamos hablando de más de 5,000 puestos de trabajo en el área rural. Sabes perfectamente que eso no es muy difícil de concebirse, es decir, de materializarse en el interior del país, a no ser por la creación de industrias. Me he enterado también con mucha tristeza sobre la posibilidad del cierre de un ingenio en el área. ¿Cómo es posible? Bueno, el ingenio del Polochic, pero no por problemas financieros, sino por problemas sociales. Sí, entonces son 15,000 puestos de trabajo que se van a perder. Y las causas son precisamente lo que acabas de mencionar. La conflictividad problemas sociales, conflictividad social. Es decir, lo que no se trató en esa reunión de Fundesa, y que es importante tratarlo, y no se trató básicamente por problemas de tiempo, es el origen de estos problemas. Y estamos hablando de alrededor de 20,000 puestos de trabajo que se perdieron, es decir, casi la mitad de la cantidad de puestos de trabajo que fueron generados a lo largo de este año. Se perdieron en pocos meses o están en riesgo de perderse en pocos meses. Ahora, sumamos los riesgos que vienen a presentarse al país en este momento. Se está discutiendo ahora mismo en el Congreso la Ley de Desarrollo Rural, el proyecto de ley 8084, que constituye una grave amenaza para todo el país. Y gran parte del problema aquí es que la gente no sabe de qué se trata. Se escucha el término rural, se piensa en el campo, se piensa en los finqueros, se piensa en la gente propietaria de extensiones de tierra en el interior del país, y muchos de nosotros creemos que es un problema ajeno, porque no somos propietarios de tierra o porque no tenemos, según nosotros, ninguna relación con la agroindustria. Y eso es absolutamente equivocado. Ni con el campo en sí, uno cree que no tiene relación con el campo. Sin embargo, si te das cuenta, después de 14 años de estar peleando por esa ley, por lo menos mi perspectiva a este punto, es que queremos legislar hacia el pasado, no queremos legislar hacia el futuro. Desde los 14 años que han pasado, desde el inicio de la iniciativa de ley, la ruralidad se ha disminuido al 50%. Vos sabés que Guatemala ya es el día de hoy casi 60% urbano. Por lo tanto, el querer llegar a beneficio en la punta de la montaña no solo es viendo hacia atrás, no es ver al futuro, porque el futuro desde hace 7,000 años es urbanizarse. La civilización actual, moderna, nació en Babilonia, cuando dejaron de vivir en el campo y empezaron a aglomerarse. Y si vos ves los países adelantados a la vecindad nuestra, Guatemala es el país más rural de Centroamérica. Incluso Salvador y Honduras están más urbanizados. México tiene 82% de urbanización. Si la gente, tenemos que distinguir cuál es el beneficio que querés lograr para la población. Si el beneficio es llevarles agua o el beneficio es incorporarlos a la vida moderna. Y yo pienso que la ley esta de desarrollo rural efectivamente está pasada de momento y está pasada de tiempo, y es una discusión que solo nos va a desgastar. Deberíamos de estar viendo la ley de desarrollo urbano integral. Ahora, más allá de que la ley de desarrollo rural nos desgaste, en cuanto a la discusión en torno a la ley misma, el problema es que nos va a afectar de forma directa si llega a concretarse de la manera en la que se concibió. Para mí que no debería pasar ni siquiera una variante de la ley, porque no tiene sentido. Estamos hablando de una reforma agraria escondida dentro de la ley. Y como bien decías, en los tiempos babilónicos se concentró en Babilonia la mayor parte de la población, pero sin embargo tenía relación con los extensos sembradíos de trigo, por ejemplo, que habían en la región. Es decir, es lo que sucede actualmente en Guatemala. Posiblemente estemos nosotros en la industria
del vidrio, tal vez, o en la industria de las alfombras. Pero si nosotros analizamos el hilo conductor de nuestro negocio, de nuestra empresa, nos vamos a dar cuenta que directa o indirectamente depende del agro. Ya sea el suministro. Porque somos un país agrícola. O la mano de obra. Aunque no se trate del suministro, aunque se trate de una importación del producto terminado, las personas con las que vamos a comerciar, a quienes se lo vamos a vender, directa o indirectamente, tienen que ver con el agro. Y el asunto es el siguiente: importante que la población sepa que se va a ver afectada de cualquier manera. Por ejemplo, se habla de la democratización de la tierra. Entraría a tomar decisiones un nuevo ministerio, es decir, estamos hablando de hacer más grande el aparato estatal, el nuevo ministerio encargado de administrar los asuntos rurales, que sería quien definiría qué, cómo y cuándo se utiliza la tierra. Y recordemos que la mayor base de la área hipotecaria de los bancos del sistema de nuestro país es en el agro, precisamente. Las tierras son la mayor cantidad de garantía hipotecaria. Si la seguridad de la tierra se llega a ver afectada, se van a ver afectados los bancos. Es probable incluso que bancos llegaran a quebrar. Entonces no puede permitirse esa aberración, como bien decís, a esas alturas de nuestra historia. Ya Guatemala pasó por una reforma agraria, ya se demostró que la reforma agraria no funciona, que no sirve. Tenés toda la razón del mundo cuando decís que la mayor parte de la población se está urbanizando, que debe enfocarse el desarrollo y el bienestar de las áreas urbanas de nuestro país y no solo del interior, es decir, no solo de la ruralidad, porque las áreas urbanas son Xela, por ejemplo, Totonicapán, por ejemplo. Cuando yo hablo de áreas urbanas, son esas 70 más o menos ciudades que dejaron de ser pueblos y que se están convirtiendo en pequeñas ciudades que tienen de 20 a 50,000 habitantes, por ejemplo. Panajachel, así es ahora una gran ciudad, está llegando por los 50,000 habitantes. San Diego, Zacapa. Sí. Ahora, imagínate el cisma que podría crear para la economía, para las finanzas de nuestro país, el hecho de que llegue a aprobarse una ley que en su contenido estipula que pueden ser expropiados lugares que sean considerados sagrados por nuestros ancestros. Eso es una aberración terrible, eso es espantosamente dañino y perjudicial para cualquier país. Eso sería un cisma, sería un terremoto financiero para nuestro país con incalculables consecuencias para todos, no solo para los propietarios de las extensiones de terreno, es decir, para todos los guatemaltecos. Dedíquense a lo que se dediquen. Entonces, simple y sencillamente no podemos permitir que esa ley pase. Ahora, otro de los problemas... Cuando decís no podemos permitir, ¿a qué te referís? A los... Porque digamos, la audiencia específica de este canal puede interpretar también al contrario. Hay que obligar a que pase. Y entonces retornamos a la conflictividad social, donde estamos hablando de que por un lado se bloquean carreteras y por otro lado vienen manifestaciones. Me refiero a la última palabra que pronunciaste, manifestaciones. Me refiero a la gente que se empoderó durante las manifestaciones que comenzaron desde abril y que terminaron con la salida del expresidente Otto Pérez Molina. Me refiero a la clase media, a esa clase media que ya se demostró que es la que toma las decisiones y la que hace los cambios en este país. ¿Cómo le llegamos a esa clase media para que entiendan el mensaje claro y alto, si no hay quien se atreva, como vos, a básicamente argumentar en forma clara en contra de esa ley? Lo que tenemos, creo que en ese caso tenemos una responsabilidad muy grande quienes somos comunicadores. En este caso, tu persona como una persona de televisión, en mi caso como columnista de opinión que soy en el diario El Periódico, y
es importante que evidenciemos de dónde nace esto. Esto nace del gobierno de Álvaro Colom. Esto es impulsado por Sandra Torres. Entonces hay que abrirle. ¿Y si Sandra Torres llega a la presidencia? Bueno, si Sandra Torres llega a la presidencia, esto se va a llegar a concretar de forma automática. Y estamos hablando de una acción, estamos hablando de una iniciativa socialista. ¿Por qué no llamar las cosas por su nombre, Aquiles? Esto es un tema comunista, eso es. Y no me importa que me tilden de dinosaurio, no me importa que me tilden de anacrónico. La verdad ahí está y yo no estoy mintiendo, está ante nuestros ojos, Aquiles. Eso quiere decir que obviamente estás opuesto a esa candidatura. Absolutamente. Y no quiere decir que yo sea un fan de Jimmy Morales, a quien ni siquiera Esa conozco. es la siguiente pregunta. Sí, a quien ni siquiera he tenido el gusto de conocer y a quien tampoco me interesa conocer. Estoy observándolo. Creo que es una persona que en las últimas semanas se ha pulido muchísimo. Creo que le falta mucho como persona, pero es lo que tenemos. Y él va a tener sobre sus hombros una responsabilidad grandísima porque está o va a asumir una presidencia. Yo estoy seguro que a menos que pase una debacle, una presidencia en la peor de las crisis. En la peor de las crisis de la historia de nuestro país. Así es. Historia social, política, económica, desde 1821 financiera. hasta acá, Ulises, no había habido una crisis política y social tan grave como la que estamos. La crisis de octubre del 44 se solucionó en pocos días, la del 54 también, la del 82 también, pero la de ahora lleva muchos meses. Y se ve que va para más y largo se ve todavía. que va para largo. Vemos la injerencia de los Estados Unidos cometiendo, y la Unión Europea, cometiendo nuevamente errores garrafales, como los ha cometido a lo largo de la historia reciente de la humanidad, con consecuencias muy graves. Retrocedamos. El Estado Islámico, por ejemplo. Retrocedamos a 1979, que es probable que de ahí arranque el problema del Estado Islámico. Recordemos la importancia de que los Estados Unidos, en esa oportunidad Jimmy Carter, desplazara, porque él fue quien desplazó al Shah de Irán, para que tomara el poder el Ayatollah Khomeini, y de ahí esa expansión del islamismo en esa parte del mundo. Las consecuencias las estamos viviendo hasta hoy. Recordemos que en Nicaragua, en lugar de fomentar elecciones democráticas, lo que hizo fue poner en el poder al Frente Sandinista, con las consecuencias por todos conocidas. Bueno, pero Reagan lo quiso votar por el mismo método de meterle a los contras. Veamos lo que sucedió en Guatemala, veamos lo que está sucediendo ahora en Guatemala, Aquiles. Y aquí tengo que poner el dedo en una llaga sumamente delicada, una llaga que arde mucho, y es el tema de la CICIG. ¿Qué es lo que la CICIG está haciendo ahora en Guatemala? Está actuando la CICIG apegada a derecho. ¿Está o no está la CICIG amenazando a los jueces? ¿Es esta una dictadura de la CICIG, sí o no? ¿Y es eso bueno, sí o no? Yo he planteado esa tesis desde hace ya 4 años, como consecuencia de la judicialización de toda la democracia, porque no solo de la política, porque ahora vos ves que cualquier persona te quiere demandar por cualquier motivo y estás lidiando 100,000 denuncias en el Ministerio Público y no se alcanzan los tribunales. Hemos llegado a desarrollar un gobierno de los jueces, pero como los jueces no son apelables ni electos democráticamente, lo que en realidad se está convirtiendo es en una dictadura de los jueces. Y quien controla a los jueces, en este caso la entidad que vos estás mencionando, controla el gobierno. Ahora, aquí considero yo importante irnos a la agenda personal de Iván Velázquez. Hasta el día de hoy, creo yo que con justa razón, el comisionado Iván Velázquez tiene el apoyo del pueblo. Yo, que he sido uno de los principales detractores de la CICIG, consideré que había que darle el beneficio de la duda a Iván Velázquez y de algún modo se la sigo dando, se la sigo otorgando. Pero debe una institución
estar supeditada a la personalidad de su director, o no debería la institucionalidad funcionar independientemente del director? Es que no se puede. Es que no se puede en este caso, Aquiles, porque ese es un coto exclusivo del comisionado de la CICIG. Nadie lo supervisa a él. Aquí no podemos hablar de institucionalidad porque al comisionado de la CICIG, sea Iván Velázquez o sea quien sea, no hay nadie que lo supervise. La misma Organización de las Naciones Unidas ya dijo que CICIG no es responsabilidad de las Naciones Unidas. Y aquí viene otro problema. Entonces se autosupervisa a sí mismo. Exactamente. Eso quiere decir que es probable que no se supervise. Más Y aquí vamos entonces a esa dictadura del juez supremo que es Iván Velázquez. Y ahora tocamos un tema sumamente delicado. ¿De dónde viene Iván Velázquez? ¿Quién es Iván Velázquez? ¿Cuál fue el pasado del señor Velázquez en Colombia? Y nos topamos con una persona simpatizante con las FARC, es decir, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, un grupo de extrema izquierda, comunista, con ciertos vínculos con el narcotráfico. Iván Velázquez es una persona que ha sido cuestionada de forma penal, es decir, en los tribunales en Colombia. ¿Existen esos? Existe un caso en contra de él debido a alteración de pruebas, si no estoy mal, cuando él fue fiscal en Colombia. Es decir, él tiene el mismo caso de Castresana aquí. Pues, él tiene una agenda ideológica que se puede llegar a reflejar a través del Ministerio Público, por medio del instrumento que se llama Telmaldana. Yo sé positivamente que dentro de muy poco tiempo pueden intentarse capturas en contra de oficiales del ejército por temas relacionados con el enfrentamiento armado interno. Y esto sería... La reactivación del genocidio. Esto sería empujado por la Embajada de los Estados Unidos, estimulado por el señor Iván Velázquez e instrumentalizado por medio de la fiscal general Telma Aldana. Un grave error que podría tener incluso la intención de evitar que llegásemos a las elecciones, es decir, a la segunda vuelta. Porque ¿Tan pronto lo ves vos? Yo lo veo tan pronto como la semana entrante, posiblemente, si no antes. ¿Y será eso un mensaje para el candidato que dicen que está apoyado por esos grupos? Yo creo que no, porque ellos saben perfectamente, y a mí me consta, que los grupos militares en situación de retiro no tienen mayor incidencia en Jimmy Morales. Los militares no tienen mayor incidencia en Jimmy Morales. Ahora, si la tuvieran, tampoco lo veo como algo malo, porque un militar no es un ciudadano de tercera categoría. Y aquí tenemos que hablar del daño que Otto Pérez Molina le hizo al ejército de Guatemala con su desempeño y al nombre y a la carrera militar. Ahora, es que muchos dicen es que el gobierno militar de Otto Pérez Molina, no, es que ese no fue un gobierno militar, fue el gobierno de un militar. ¿Qué diferencia hay entre un gobierno militar y el gobierno de un militar? Un gobierno militar es aquel dirigido por oficiales en situación de servicio activo. El gobierno del general Efraín Ríos Montt fue un gobierno militar. El gobierno del general Mejía Víctores fue un gobierno militar. Sin embargo, el gobierno de Otto Pérez fue el gobierno de un militar. Ahora, y muchos en retiro. Y militares en retiro. Ahora, no podemos nosotros venir y descalificar a todos los abogados porque el expresidente Alfonso Portillo, por ejemplo, a quien yo le tengo mucho aprecio, mucha estima, era abogado, o porque Manuel Estrada Cabrera era abogado. No podemos delegitimar a todos los ingenieros debido a que Álvaro Colón era ingeniero o que Jorge Serrano fue ingeniero. O que los ingenieros no sepan hablar. Sí, entonces eso es injusto, pues. No podemos hablar del gobierno de los ingenieros, el gobierno de los abogados o el gobierno de los militares, porque no fue un gobierno militar. Ahora, sí minó el prestigio del ejército. A pesar de eso, el ejército sigue siendo la institución más respetada por los guatemaltecos, incluso más respetada que las iglesias, y eso según un sondeo de Prensa Libre del año pasado, si no estoy mal. Si varió
debido a los problemas en los que se vio envuelto Otto Pérez Molina y su administración, no creo que haya variado demasiado. La gente sigue confiando en el ejército. No me extrañaría para nada que en esta lamentable tragedia, en Cambrai, el ejército tenga un papel muy importante en cuanto al rescate de las víctimas. Ese es nuestro ejército. La gente quiere a nuestro ejército. Lo que pasa es que dentro de la institucionalidad del Estado es básicamente la única institución que queda entera. Todo lo demás es descabezado cada 4 años. Todas las instituciones que, por ejemplo, el CONRED, si no fuera porque el hijo del presidente lo ha logrado mantener ahí por muchos años, la CONRED no existiría como una institución confiable. Y si vos ves el resto de instituciones, todas son descabezadas cada 4 años sin una política de visión de Estado. Por el contrario, el ejército, como se domina a sí mismo desde adentro, es probablemente que tiene esta institucionalidad. Es decir, porque hay institucionalidad dentro del ejército. Exacto. Porque hay jerarquía, hay mando, hay disciplina, hay orden. Lo cual no existe en las otras instituciones del Estado. Importante señalar entonces lo que podría suceder. Aquiles, yo no hablo cosas que no me consten. Creo que la gente que me quiere y la gente que no me quiere bien me conoce por eso. Dicho buen Chapín, no hablas muchas babosadas. Exactamente. Entonces, es información que yo tengo de primera mano. Sería un error terrible, otro error espantoso por parte de los Estados Unidos, como el que está cometiendo ahora en Siria, por ejemplo, por omisión. Así es. En un lugar en donde el presidente Putin de Rusia tuvo que enseñarle a Obama cómo se hacen las cosas. Vemos que Obama, o la administración de él y la anterior, llevan cuántos años luchando en Irak y en Afganistán. Abandonaron ya Irak, abandonaron Afganistán, los dejaron hechos pedazos, y los rusos en Siria, en cosa de una semana, tienen arrinconado el Estado Islámico, en una semana. Pero lo tienen arrinconado por otro motivo geopolítico. Acuérdate que Estados Unidos tiene a su base militar allá, que se llama Israel. Rusia está generando, históricamente Rusia tiene la base militar a la vecindad, que es Siria. Y ahora Rusia está defendiendo esa base como los gringos defienden la suya. Ahora, el gran problema aquí, y aquí nos metemos ya a algo, ya estamos en algo de geopolítica, el gran problema aquí es que el mismo Israel clama a los Estados Unidos por su protección. Israel es un país que creo yo que se puede cuidar solito, y eso lo ha demostrado a través de la historia. Es un país de guerreros, es un país al que yo admiro, al que yo quiero y llevo en el corazón, y por eso me duele que los Estados Unidos lo abandone y que lo pongan en el riesgo en el que lo puso. Cuando yo hablo de que los Estados Unidos lo protegen, no hablo solo del gobierno o de la intención geopolítica o geoestratégica del ejército americano. Me refiero también a la población de Estados Unidos, que es el que fue convencido de la necesidad o la conveniencia política de la existencia de Israel. Entonces, cuando vos hablas con un gringo normal, la posición es de defender a Israel a ciegas. Lo que quiere decir que el mercadeo político hacia la población fue exitoso. Y cuando vos ves que un senador o un congresista o un gobernador por ahí se da algún tipo de declaraciones en contra de Israel, sus propios votantes se lo reclamen. Y ahora, yo no sé si en los Estados Unidos sea una cuestión de mercadeo, pero en Guatemala es una cuestión de fe. Es decir, quienes somos creyentes, quienes somos cristianos, en el caso mío yo soy católico y sé que sucede lo mismo con los evangélicos, queremos a Israel por fe. Bueno, pero es que hay que hacer la diferencia de lo que es el reclamo bíblico del pueblo de Israel al reclamo geopolítico del territorio de Israel. Son dos temas completamente distintos. Ahora, para nosotros, por lo menos para mí, esas son dos cosas que van de la mano. Son dos cosas que van de la mano. Yo estoy seguro que Israel tiene derecho al territorio que reclama y que protege. Y los Estados Unidos, su principal aliado, desafortunadamente lo ha descuidado.
en estos últimos meses. Y es un descuido sumamente peligroso. Si Putin no toma la iniciativa que tomó y veamos que también ya hay un portaaviones chino anclado o por anclar en el Mediterráneo, sí, no recuerdo si es en el Mediterráneo. Es en el Mar Rojo. El Mar Rojo. Entonces la situación de Siria, la posición de Siria y por lo tanto la posición de Israel serían totalmente distintas a como lo son hoy. El Estado Islámico ha avanzado de una forma arrolladora. Recordad que el Estado Islámico, el Imperio Otomano desapareció cuando los ingleses invadieron toda esa parte del mundo. Y había una invención en esa época, en los 1800, que era el teodolito. Y el teodolito sirvió para hacer las fronteras de división de territorios, sin tomar en cuenta la división entre pueblos. Entonces vos ves que en Irak todas sus fronteras son completamente líneas rectas. Están atravesando los valles más que las planicies, porque era muy fácil para un teodolito de inglés subirse a la montaña y poner el otro lado en la otra montaña y dividir el valle en dos, sin tomar en cuenta cómo se dividieron los pueblos. Entonces, cuando después de la Segunda Guerra Mundial esos pueblos lograron su independencia, lo lograron como estados geopolíticos, pero no como la unión de pueblos. Si vos lo ves en la recomposición del Estado Islámico, expulsando al pueblo kurdo y teniendo únicamente a la fe sunita. Y esto es básicamente la recomposición del Imperio Otomano. Y ahí vamos a los graves errores, otra vez, cometidos por los Estados Unidos. Yo siempre he pensado que fue un error terrible el desplazar del poder a Saddam Hussein cuando él era el único que era capaz de tener a los kurdos, a los sunitas, a los chiitas controlados. Si te das cuenta, el mismo error se cometió en Yugoslavia. El caso de Irak y el de Yugoslavia, aunque sean dos razas completamente distintas y formas de vida completamente distintas, era el mismo caso. En Yugoslavia estaban 7 pueblos amarrados con cadena y pegados con crazy glue, que eran los serbios, los croatas, los albanos, que tienen hasta religiones distintas. En Irak estaban amarrados con cadena y pegados con crazy glue los 3 pueblos de Irak, que son los chiitas, los sunis y los kurdos. Ahora, y los Estados Unidos, en ambos casos, lo que llegó fue a romper las cadenas. Y mira qué fue lo que pasó. Exacto. O sea, esa decisión de esos estados que ahora conforman varios países en los Balcanes fue sumamente dolorosa. Una guerra atravesaron por una guerra muy cruenta. Que incluso Estados Unidos se rehusó a actuar porque eran personas de la misma raza de ellos. Y ahí vemos algunas cuestiones que son importantes de mencionar, ya que viene a colación el tema de la antigua Yugoslavia. Veamos que hace poco tiempo como principios de este año, si no estoy mal, la Corte Penal Internacional emitió una resolución en el sentido que no hubo genocidio en esos lugares. A Slobodan Milosevic lo liberó del cargo de genocidio. Incluso se está hablando de un lugar, de un pueblo en donde hubo alrededor de 1.700 muertos, la mayor parte de ellos civiles, en un día. Y la Corte Penal Internacional resolvió que eso no constituyó genocidio. Ahora, vengamos al tema de Guatemala. Y aquí nos encontramos con un aspecto asqueroso del asunto, que no existió en la antigua Yugoslavia, y es el tema del dinero. Aquí se ha prostituido nuestro pasado. Yo no me juicio canso del genocidio por los daños y perjuicios. Ahora se pretende otro genocidio, porque ya el genocidio, en el caso del general Efraín Ríos Montt, no cuajó. Entonces ahora se habla del genocidio achí. Ahora se habla, y esto es importante que los guatemaltecos lo sepan, ahora se habla de una indemnización de alrededor de 3.000 millones de quetzales, Aquiles, para supuestas víctimas del genocidio achí, de la construcción de la hidroeléctrica Chixoy, cuando los pobladores que se vieron afectados por la construcción del embalse
ya fueron resarcidos por el INDE en su oportunidad. Se les dio vivienda, se les dieron tierras, se les construyó infraestructura. Según entiendo, fueron 700 millones de indemnización. Algo así. Para alrededor de 250 familias. Ahora estamos hablando de cerca de 3.000 familias, hablan ellos. Se habla de alrededor de 30.000 personas y se habla de 3.000 millones de quetzales de indemnización. Y ojo, el diario El Periódico el domingo publicó una pequeña nota en relación a el abogado Ramón Cadena, uno de los juristas que está promoviendo los casos de Chixoy y conexos, porque hay casos conexos a Chixoy, y el pago del resarcimiento. Y se afirma ya que él, de manera personal, lo mencionó el periódico, va a ganar 60 millones de quetzales en concepto de honorarios. Entonces lo que en términos internacionales es muy bajo, porque vos, un abogado gringo como el que está llevando, no sé si has visto la noticia y las entrevistas, sobre todo en Telesur, mire, métete a Telesur, unas entrevistas de Jorge Gestoso con el abogado gringo que lleva el caso de los infectados con sífilis en el Hospital Neuropsiquiátrico de Guatemala. Él va a cobrar 30%, ese abogado. Ahora, eso sucedió, eso pasó, consta incluso en los registros desclasificados, de documentos desclasificados de los Estados Unidos, que eso sucedió, hay nombres, hay personas arrestadas, Johns Hopkins. Sí, eso consta, hay nombres, y eso existió. Pero esto, de lo que estamos hablando ahora, lo mismo que lo de la farsa del genocidio, Ixil, no existió, eso nunca se dio, eso es una mentira. Y en lo que los guatemaltecos no han reparado, Aquiles, es que eso va a salir de su bolsa, eso va a salir de sus impuestos. Estamos hablando de una crisis permanente en educación, en salud, en seguridad, además de otros temas. Y sin embargo estamos dispuestos a regalarle a un grupo de vividores cientos de millones de quetzales. Bueno, eso nos lleva al tema del concepto de comisiones. Si querías entrarle al tema del presupuesto. Ajá. Esa distribución ilógica e irracional de los escasísimos recursos. Pero en el presupuesto planteado para el 2016, el presupuesto que está debatiéndose ahora, ya tiene incluida alrededor de 150 millones de quetzales por concepto de este resarcimiento del que estamos platicando ahorita. Pero para Chixoy. Y la gente no lo sabe. La gente eso no lo sabe, Aquiles. Al pueblo eso no se le ha dicho, no se le ha contado que va a tener que pagar solo el año entrante alrededor de 150 millones para un grupo de vividores mentirosos. Y por eso se pretende armar también juicios en contra de militares, porque con eso se cierra el círculo del negocio. Porque hace falta para cerrar el negocio el juicio en contra de los militares. Y lo triste aquí es que esto es un condicionamiento, Aquiles, de los Estados Unidos. Pero ¿sabes esto qué? Si ese juicio o si esos procedimientos los hiciera la Mara 18, ¿cómo se le llamaría? Extorsión. Extorsión. Por supuesto. Exactamente. Extorsión. Claro que es una extorsión. Y lo triste es que viene de los Estados Unidos. Los Estados Unidos. Y mira, aquí esto es una cosa que de no ser tan trágica llamaría la risa. Los Estados Unidos nos ofrecen una ayuda económica, pero a cambio de que nosotros paguemos un resarcimiento que es superior a la ayuda económica que ellos ofrecen. Y la ayuda que ofrecen es en helicópteros viejos. Ni siquiera en efectivo, pues. Entonces, ¿qué sentido tiene, Aquiles? La gente quiere pagarlo, la gente quiere tirar su dinero de esa manera, o la gente quiere que se invierta en infraestructura que tanta falta hace. ¿Cómo le hacemos llegar a la gente? Esa clase media que vos hablas, urbana, que es la que toma las decisiones, que es la que fue a protestar al parque. ¿Cómo le hacemos que ellos se manifiesten en contra de esos 900 millones de publicidad presidencial? Pues para comenzar, Aquiles, hay que hacérselo saber, porque hay muchas cosas que la gente ignora. Y no porque nuestra gente sea descuidada. Lo que pasa, Aquiles, es que todos vivimos el día a día. Todos luchamos día con día para llevar el sustento aunque a sea para hogares. Pagar la tarjeta de crédito. Así es, para llevar el sustento a nuestros hogares. Claro. Entonces nuestra atención está puesta en otras cosas. Y hay temas muy importantes, temas financieros, así como este, como la ley
80-84 de desarrollo rural, que está pasando bajo la alfombra, sin que la gente se entere de qué es lo que realmente conlleva, de cuáles son los riesgos y cuáles serían las consecuencias aquí. La ley que pasaron ayer y que ya mandaron a la Corte de Constitucionalidad, ¿cuántos gatos ocultos tiene? ¿Te referís a la ley electoral de partidos políticos? Ahora, yo no la conozco, no conozco el proyecto a profundidad tal y como pasó a la Corte de Constitucionalidad, pero veamos la irresponsabilidad del actual Congreso en su forma de trabajar, porque lo que está haciendo es pasándole el problema a la Corte de Constitucionalidad. Otra extorsión. Otra extorsión a la Corte de Constitucionalidad cuando es el Congreso el llamado a presentar un proyecto de ley absolutamente pulido y consensuado. Así es. ¿Verdad? Me enteré de algunas aberraciones que incluye ese proyecto de ley, por lo menos al principio. No sé si habrá sido presentado al Congreso con aquella aberración de que el 50% de los diputados tenía que ser indígenas. Indígenas, mujeres o ladinos. El otro, yo hice un análisis directamente, ahí te voy a mandar el link, de ese proyecto original. La redacción decía, debe ser 50% indígenas, mujeres o ladinos. ¿Cuál de todos? Entonces, ¿qué va a hacer? Sí. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser una mujer de origen indígena pero que se vista como ladina? Sí. ¿O quién va a determinar qué cantidad de sangre indígena tengo yo en las venas, por ejemplo? Y puedo exigir entonces ser incluido como indígena en un listado de diputados. Por eso no, estamos dejando en manos del peor Congreso de la historia del país decisiones importantísimas. ¿Y cómo viene el próximo Congreso? Ahora, el próximo Congreso obviamente tendrá o tendría que tener la presión de la gente en la plaza. Eso no debe desatenderse. Pero tenemos que echar a un lado. Entonces la pregunta es, ¿valió la pena estos 6 meses de agitación social? Definitivamente sí valió la pena. Ahora, lo que hay que hacer y de lo que tenemos que ser guardianes permanentes y muy cuidadosos, Aquiles, es de hacer a un lado a esa gente que trata de hacer suyo esos movimientos, a esa gente de extrema izquierda, a esa gente del movimiento Semilla, que trató de apropiarse el tema de los movimientos Semilla, sociales. pero de amapola. Sí, por lo menos. O esa gente que fue tan errada en sus apreciaciones. Habían el gobierno provisional. Sí, habían entre ellos, no queremos elecciones. Habían entre ellos gurús, habían vacas sagradas como Edgar Gutiérrez, como Juan Alberto Fuentes Knight, como Edelberto Torres Rivas, que erraron absolutamente en todo, pero erraron en todo. En que debía haber un gobierno provisional, tenemos un excelente gobierno, el mejor gobierno en muchísimo tiempo. Aunque sea que se despierte el 13 de enero, pero no importa. No, tenemos un excelente gobierno, tenemos un estadista por presidente el día de hoy. Eso no hay duda. En Guatemala, no hay ninguna duda de eso. El voto nulo. ¿Quién quería fue voto mínimo? nulo? Fíjate que el Partido Patriota, Mario David García, sacó más votos que los que sacó el voto nulo. Exacto. Quiere decir que era más popular el Partido Patriota que el voto nulo. Así es. Ahora, los partidos de ellos, el partido de extrema izquierda, el URNG, y el Convergencia, ese ni siquiera llegó a la cantidad de los votos nulos. Sí. Así quiere Guatemala esa gente, que se arroga una autoridad que realmente no tiene, pero que artificialmente se la han dado a algunos países de la comunidad internacional y algunas ONGs muy fuertes. ¿Qué viene? Pues léete la bolita de cristal. No me gustaría entrar al ámbito de los adivinicos, así como la gente del movimiento Semilla, pero sí veo una época muy dura. Aquí les veo una época sumamente complicada. Necesitamos la ley Maquila. Bueno, la ley Maquila, si se aplica como debe ser, es positiva. Hay gente que la ha utilizado para evadir impuestos, pero si se aplica como debe ser, es positiva porque crea o tiene el potencial para crear unas grandes cantidades de puestos de trabajo en muy poco tiempo. Pues te das cuenta, si se aplica como debe ser. La mayor exportación de Guatemala, ¿cuál es? Es gente, desafortunadamente. Los cerebros brillantes logran becas y ya no regresan a Guatemala.
Nuestras mejores manos, nuestra fuerza se va al extranjero. Se va al extranjero. Entonces, estamos exportando gente en lugar de exportar valor agregado. Así es. Porque el valor agregado debería ser incluido en los productos locales. Pero queremos exportar azúcar cruda. Ahora, la ley de maquila sí puede ser un instrumento muy valioso, y repito, si es bien utilizado para crear grandes cantidades de puestos de trabajo en un tiempo breve. Pero ¿qué decís vos? En el año 2000 habían 325,000 empleos bajo la ley maquila. Hoy hay 80,000. Se perdieron 240,000. Ahora, ¿por qué? Habría que analizar por qué. No importa, ahí está la ley. La ley estaba vigente y los empresarios estaban vigentes. Esas dos condiciones no han cambiado. Ahora, ¿qué pasa? Porque esa misma ley o leyes parecidas existen en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua. Y en Vietnam. Y lo que sucede aquí es que no hay nada más escurridizo, yo lo he dicho aquí varias veces, que el capital, y con todo el derecho del mundo. Entonces, si hay un chino, si hay un estadounidense, un alemán o un francés que quiere invertir, él no tiene por qué sentir ningún aprecio por Guatemala, su corazón no lo tiene aquí como lo tenemos nosotros. Entonces su capital lo va a poner en donde está seguro, no en donde hay conflictividad, no en donde le van a destruir su maquinaria. Pero el tema de la conflictividad, la seguridad jurídica o el acceso a puertos, no, me refiero, no tiene nada que ver con la ley maquila. Pero sí tiene que ver para que operes una empresa que trabaja bajo la ley maquila. Fíjate que si te vamos a la historia y analizamos los empresarios que han venido, además de los guatemaltecos que pues obviamente van a invertir aquí en sus cosas, los empresarios extranjeros que han venido bajo la ley maquila son todos empresarios conflictivos, la gran mayoría, que es todo lo que sonaba en los periódicos y en los medios de los abusos coreanos de los maquileros. Es el empresario que no queremos que venga, el que está viniendo por las facilidades fiscales y no porque se vaya a producir un producto de verdad que le funcione a él. Pues. Aquí vamos a la ineficiencia del Ministerio de Trabajo, que debe velar por el bienestar de los trabajadores en las empresas, en este caso. Pero esto se convertiría en el caso de la cárcel. El carcelero es el que debe de velar por el bienestar del preso, o el preso debe de velar por sí mismo para su propia regeneración. ¿Se puede desarrollar algún filtro, alguna especie de filtro, Aquiles, para poder definir de alguna manera qué empresarios son los que van a venir? Existen referencias, existen bancos de referencia en los países de los que estos empresarios provienen, ya sea Corea, ya sea Europa o de donde sea. Existen filtros, existe información, debe haber información. Bueno, las informaciones que dicen son sus informaciones financieras y su información de que no está en ninguna lista del FBI. Ahora, la importancia de que empresas como las maquilas abran sus puertas en el interior del país, eso es vital, porque eso va a dar fuentes de trabajo que van a evitar que nuestras gentes se vayan a los Estados Unidos buscando un mejor con salario diferenciado. Es un tema muy delicado, no estoy de acuerdo con eso. No es posible que se fije un salario que esté por debajo de la canasta básica. Pero el mínimo está bajo la canasta básica. Hay lugares, pero no es posible que se pretenda tener salarios incluso inferiores a esos mínimos. Eso para mí es un crimen desde todo punto de vista. Hay lugares en donde ni siquiera se paga el salario mínimo del país todavía. En el 80% de los lugares. Entonces, acuérdate que el 80% del empleo en Guatemala es informal, pues. Eso hay que solucionarlo, obviamente, es un problema terrible y que no es de ahora, es un problema de siempre, ¿verdad? Entonces, en lugar de malgastar nuestros esfuerzos en proyectos inútiles que no van a servir y que van a perjudicar a todos los guatemaltecos, como el 80-84, por ejemplo, preocupémonos en pulir aspectos como el que acabas de mencionar. La gente tiene todo el derecho del mundo a ganar un salario digno que le permita llevar alimento a su casa. Tiene derecho también a saber cómo hacer para que su familia sea de tal tamaño que la pueda sostener. Tenemos que dejar a un lado ya esa corrección política que nos lleva a ocultar o a evitar hablar del tema de la planificación familiar, que nos hace un daño Eso terrible. te iba a comentar, ¿verdad? Fíjate que antier
fui a una terapia especial, me lastimé el tobillo. Y la patoja, la terapista, me estaba platicando. ¿Tenés idea cuántos miembros hay en la familia de ella? 102 miembros. Pero, ¿y cuántas gentes son? Pues, eso es lo que decía, son 10, la mamá, la abuela tuvo 10 hijas. Ah, Y las 10 hijas tuvieron 10 hijas cada uno. Son 102 primos. Yo me quedé literalmente con los pelos parados, imagínate. y ver de las condiciones, cómo viven y cómo... Porque la plática se fue al tema político, por quién votar, etcétera, etcétera. Y fue donde yo empecé a hacer preguntas, pero me asombré. Yo de por sí, yo conozco mucha gente en el interior que tiene 10, 12 hijos, pues. así es, desafortunadamente. Pero cuando ya hablas de que una tercera generación se considera a sí misma unitaria con 102 personas, Ahora, el tema de la planificación familiar es inevitable. Ahora, yo no sé qué calidad de vida tendrán ellos, pero la gente en el interior del país tiene una vida miserable y en gran parte es por eso, pues. Y ya es tiempo de que abramos esa polémica, de que toquemos ese tema. Si hay problema con la Iglesia Católica, mi iglesia, pues lo siento mucho, pero es un tema que hay que tocarlo y hay que tocarlo de manera agresiva. Pero acuérdate que el problema de la pobreza en el área rural es extremadamente duro, pero la pobreza en las ciudades También es peor todavía. Es terrible. Es peor, es más duro. La pobreza en el área urbana es peor que la pobreza en el interior del país. Es una pobreza que lastima más. Hay más solidaridad, hay más apoyo entre las personas en el interior del país que aquí. Aquí es terrible. Acuérdate que lo que crea la violencia en sí no es la pobreza, es la desigualdad. Cuando en el interior, en una aldea, todos son pobres, lo que vos decís, la solidaridad prevalece, siempre se están ayudando unos a otros, aunque el nivel sea muy bajo. Pero cuando aquí en la ciudad vos ves que el patojo lustrador le está viendo el celular dorado al que le está lustrando los zapatos, lo primero que el patojo lustrador quiere es su celular también él. Es parte de la naturaleza humana, es parte de la naturaleza humana, pero sí vemos que los países más desarrollados son los países que menos gente tienen. Y bueno, y desafortunadamente incluso están viéndose ahora en problemas serios por su escasa población joven. Hay más viejos que jóvenes, sí, pero y no hay quien pague mejor, seguro social. Pero es mejor eso a lo que nosotros estamos en Latinoamérica ya tenemos un caso, y yo sé que es el caso que no te gusta, pero es el caso de Cuba. Cuba, su curva demográfica ya se parece a la curva de Italia, donde en el año 2050 van a tener 1 millón menos de habitantes. ¿Por qué? Porque la educación que se le dio a esa gente, la misma educación, les hace ver la no necesidad de estirar todos sus recursos en mantener familias grandes. Así es, y definitivamente hay que hacer lo que se ha hecho en Cuba, ¿no? Y no es que a mí me disguste, claro que no, es una población educada, es una población que dentro de poco tiempo, cuando la monarquía Castro caiga, impulsada por Barack Obama, no porque él quiere que caiga, sino que porque siempre se equivocan en sus apreciaciones, y la apertura hacia Cuba lo que va a hacer es que caigan los Castro y que Cuba se abra a la democracia, que se abra a la economía mundial. La economía mundial va a encontrar un pueblo educado, un pueblo que no conoce la libertad, un mano pueblo de obra oprimido, altísimamente calificada, ¿sí? Patentes de medicinas a nivel mundial. Así es. Ellos encontraron la cura al SIDA. Yo diría, sin temor a equivocarme, que en cosa de 10 o 15 años Cuba puede llegar a ser, puede llegar a tener incluso un crecimiento económico mayor al de Chile, ¿sí? Debido a la educación de su pueblo. Ahora es un pueblo oprimido, es un pueblo sojuzgado, es un pueblo esclavizado por la monarquía de los Castro, que creo yo que en poco tiempo... ¿Cuál es la diferencia entre un pueblo sometido y sojuzgado por la teoría del capitalismo salvaje? No, es que definitivamente hay una diferencia enorme. ¿Por qué nuestros hermanos guatemaltecos no se van masivamente en lanchas hacia Cuba? ¿Por qué se van hacia los Estados Unidos? O sea, hacia el ideal del capitalismo salvaje. ¿Por qué la embajada de Venezuela no tiene 2 cuadras de cola para pedir visa para irse a Venezuela?
Entonces, es que no hay punto de comparación entre una cosa y otra. Los Estados Unidos... Pero el capitalismo salvaje, vos lo ves en Estados Unidos. El sueldo promedio de una familia en Manhattan, ¿tenés idea cuánto es? No. $30,000. Sin embargo, tenés ahí 300 de los billonarios del mundo. La desigualdad es horrible y el capitalismo, cuando vos te quedás, y lo ves en las películas y lo ves en las noticias, sin casa en Estados Unidos, ¿qué sucede? Sin embargo, un pobre en los Estados Unidos no es tan pobre como un pobre en Guatemala. Por supuesto, aquí la miseria es horrible. Y no es tan pobre como un pobre en Cuba. Entonces, yo creo aquí que ahí definitivamente no hay punto de discusión, porque si no, el mundo sería como Cuba y no trataría de ser como los Estados Unidos, ¿verdad? Todo depende de la escalera donde estás. Para los sirios, Grecia es primer mundo, pero Grecia ha sido criticado como el país más inestable y con peores reformas de los últimos tiempos. Pero si te das cuenta, la emigración siria utiliza a Grecia únicamente y a Turquía como un puente para llegar a Europa. El 50% de la migración se está quedando en Grecia. Pero tal vez es más por cuestiones logísticas que por voluntad, porque la mayoría quieren llegar a Europa Central, ¿verdad? Y no quedarse ahí. Entonces, la naturaleza humana nos lleva hacia ahí. Luchar contra eso es luchar contra natura, Aquiles. ¿Verdad? Y lo que debemos tratar de hacer es de optimizar nuestra sociedad, de hacer una sociedad más justa, pero una reforma agraria no nos va a llevar a una sociedad más justa en nuestro país. Eso es falso. Las reformas agrarias no esa funcionan. teoría de seguir subdividiendo la tierra ad eterno no funciona. Un día vamos a tener el metro cuadrado donde estamos parados. No, eso no funciona. Lo que tenemos que hacer, Aquiles, es industrializar el país. Eso es lo que hay que hacer. Y frenar ese desmedido crecimiento de nuestra población. Desafortunadamente, la gente con mayor educación es la gente que menos hijos tiene. Y la gente más pobre entra en ese círculo vicioso de la cantidad de bocas que tiene que mantener. Bueno, pero ahí ya tocaste vos también un tema que tiene que ver el tema religioso. Por supuesto, pero por supuesto. Y ves a Álvaro Ramazzini en Huehuetenango y antes en San Marcos, creando discordia, creando una conformación gravísima, pero sin embargo no orienta a sus feligreses en cuanto a que tienen que tener los hijos que pueden mantener. Nada más, eso no lo ve la Iglesia Católica, mi iglesia. Eso no lo ve, lo deja por un lado y nos tiene sumidos en una miseria terrible y en una crisis permanente. Bueno, esperemos que las directivas que vienen de Roma ahora sean un poquito más progresistas. Un poco más flexibles, ¿verdad? Gracias, Ricardo. A vos te agradezco muchísimo, Aquiles, el tiempo. Mil gracias. Estamos a las órdenes ahí, pues. Mil gracias. Espero que el mensaje llegue a quien tiene que llegar. Espero que la gente analice, que recapacite, que esté consciente que tiene que informarse, que tiene que leer, que tiene que ver la letra pequeña, Aquiles. Eso es vital. Que se pongan los lentes. Así es. Y que aprendan a leer. Eso es lo vital, educación. Es que hay gente educación y salud. Hay gente que lee mucho, pero que no sabe leer, Aquiles. No entiende. Que no entiende, que no sabe tamizar. No todo lo que se publica en los medios de comunicación es cierto. Ni tampoco en Internet. Menos en Internet, por supuesto. Tal vez es una parte que no platicamos del tema de los medios sociales, pero con esa prevención, ¿verdad? No todo lo que leemos en ningún lado es cierto. Es una verdad absoluta. Es siempre una versión interesada. Así es. Todos tenemos un criterio, todos tenemos un punto de vista, todos tratamos de llevar el agua a nuestro molino porque creemos que nuestro molino es el correcto. Entonces, lo que tiene que hacer la gente es tamizar, sacar lo mejor de cada uno y formar sus conclusiones en ese sentido. De nuevo, gracias, Ricardo. A vos, mil gracias.